Bueno, de nuevo, buenas noches, chicos, chicas. Bienvenidos a la clase de hoy. Como les dije al inicio, ya nos quedan pocos temas. Nos queda la segunda parte del siglo XX, todo la crisis de los 80, inicios de los 2000. Y bueno, esos son los contenidos que vamos a ver en las próximas lecciones. Hoy vamos a ver la segunda parte de los contenidos correspondientes a la primera parte del siglo XX. Entonces estamos hablando de 1900 a 1950. La lección anterior vimos todo el modelo agroexportador, cuáles eran los retos que representaban esos para la sociedad costarricense, por qué no resultaba, por qué resultó en algún momento, la influencia directa de la crisis de los 30, la Primera Guerra Mundial, la importancia o lo relevante que fue el gobierno de Alfredo González Flores. Y bueno, hoy vamos a ver qué fue lo que quedó después de eso, que en ciertos temas, y pues también vamos a ver cómo se remonta un poco el nombre de Alfredo González Flores debido a las implicaciones que tuvo su mandato. Entonces, la presentación de hoy se denomina La construcción de la democracia y las luchas sociales en la primera mitad del siglo XX. Primero vamos a hablar del sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX. Como vimos en la clase anterior, Alfredo González Flores queda presidente en 1914, pero él no gana las elecciones populares. Las elecciones populares, los candidatos no logran una mayoría de votos y pues la Asamblea Legislativa y los distintos poderes eligen quién va a ser el representante. ¿Qué había antes de esta gran elección y por qué es importante? Es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los antecedentes del sistema electoral? La legislación electoral a finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando de finales de 1800, se iba a caracterizar porque confería, o sea, que le daba una influencia decisiva al Poder Ejecutivo en la organización y la selección y la realización de las elecciones. La ley electoral de 1893, aprobada en el periodo del presidente Rodríguez, permitía al Poder Ejecutivo nombrar las juntas electorales de provincia, que a su vez nombraban las juntas cantonales y esas últimas a las de distrito. De esta forma, existía un control verticalizado de la organización de las elecciones. ¿Qué significa esto y por qué es importante saberlo? Ahora existe el Tribunal Supremo de Elecciones y nosotros sabemos o hemos vivido, los que ya hemos votado, esta sensación de transparencia en el proceso electoral. ¿Qué sucede? Antes esto no era así. Antes en este periodo, ¿verdad? De finales del siglo XIX, existía como un sistema jerárquico en el que el Estado o el Poder Ejecutivo iba a regular las elecciones, luego las elecciones presidenciales, luego las iba a mover por provincia, luego las iba a mover al cantón y luego el distrito. Entonces, al final, ese sistema vertical que dice la diapositiva, bueno, es que vamos a ir hacia abajo, en el que el poder ya se concentraba. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo te iba a tener el derecho de suspender las garantías individuales durante los comicios, o sea, durante las elecciones. Y era el que nombraba a los gobernadores de cada provincia, quienes presidían las asambleas electorales. O sea, el Poder Ejecutivo tenía el control de todo. Por lo tanto, el poder político y las cúpulas de poder se estaban concentrando y se iban a concentrar durante mucho tiempo. Y tanto los presidentes de las juntas, de las juntas como de las asambleas electorales tenían amplias atribuciones que les permitía influir en las votaciones de primer y segundo grado. Por ejemplo, excluir o incluir votantes y electores. Y a ustedes les brincará a la cabeza qué es una elección o qué significa tener votaciones de primer y segundo grado. Nosotros, en la actualidad, votamos como un voto directo. Eso quiere decir que es de primer grado. Nosotros votamos por el candidato, quien nos ofrecen los partidos políticos. Eso ya lo hablamos antes. ¿Qué es lo que pasa? Para ese tiempo, Costa Rica tenía un sistema de elección similar al estadounidense, que es el que ellos tienen todavía, en el que uno vota por un representante y este representante iba a votar por el que sí iba a ser el presidente. Eso quiere decir que era un voto indirecto, un voto en distintos grados, y aparte de eso, el Poder Ejecutivo tenía el poder o influir en quiénes eran los que iban a votar o a quiénes iban a elegir. O sea que estaban las elecciones casi que arregladas. La Constitución de 1871, que es la anterior, si no me equivoco, de la que tenemos, la de 1948, establece que para ser elector de segundo grado se requería tener 21 años cumplidos, saber leer y escribir
y ser propietario de por lo menos 500 pesos o tener un ingreso anual de 200. Eso significa un leñazo de plata. Estamos hablando de gente que tenía poder, gente que tenía dinero. O sea que, aparte de que las elecciones estaban reguladas por el Poder Ejecutivo, la gente que votaba era la gente que tenía plata. Y no solo votaba la gente, votaban los hombres, nada más. Eso es un problema que vamos a ver cómo se soluciona con el paso del tiempo. Debido a estas disposiciones, ¿verdad? De cuáles son las características que debe cumplir un elector, según la Constitución de 1871, bueno, algunos investigadores históricos han planteado que los puestos de electores fueron concentrados en lo que se conoce como la oligarquía cafetalera. ¿Qué es la oligarquía cafetalera? Bueno, es este grupo de poder que, aparte de que se concentra en los puestos de poder, en los puestos políticos, tiene dinero que proviene del café. Recordemos que para esta época, como vimos la semana pasada, el café es el principal producto que tienen para exportación. Por lo tanto, es un grupo que tiene el poder económico y el poder político concentrado en sus dos principales pues, exponentes, por decirlo de alguna forma, que va a ser el café como el principal producto de exportación y el poder ejecutivo como el principal poder político. Entonces, pues va a estar el poder, se va a concentrar en la oligarquía cafetalera. Y esto va a surgir y va a desarrollarse casi que hasta, digamos, de una forma no tan evidente como hasta ahorita, como hasta la guerra del 48, pero si nos ponemos muy específicos, en la actualidad esto todavía existe, siendo Oscar Arias, por ejemplo, dueño de arroceras, Figueres, dueño del transporte, de transporte de trailers, de distintos poderes políticos que han ejercido puestos importantes, pero que también son dueños de medios de producción. Esto hasta la fecha se mantiene. Los electores escogidos en el periodo de 1897 y 1909, en las elecciones, perdón, cerca del 70% de las personas eran pequeños y medianos agricultores, ganaderos, comerciantes, patronos artesanales, dueños de modestos locales comerciales, pulperías principalmente, y trabajadores por su cuenta propia. Además, el 62.2% de los electores eran de las áreas rurales. Quiere decir que es muy poca gente la que va a participar en los procesos electorales. Luego, vamos a encontrar entonces lo que va a ser la reforma del sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX. En 1913, el presidente Jiménez envió al Congreso una reforma para modificar la legislación electoral que no solo introducía el voto directo. El voto directo es esto que les digo de eliminar los niveles de elección, sino que además proponía establecer el voto secreto para los ciudadanos que sabían leer y escribir. De eso, bueno, la propuesta es bastante innovadora, pero va a ser rechazada por el Congreso, ya que iba a aumentar las elecciones en el siguiente Congreso. ¿Por qué? Porque al ser voto directo, ya la gente no sabía por quién iba a votar el resto de gente, ni estaban obligados a decir por quiénes iban a votar. Entonces, en las elecciones anteriores, las de 1913, la gente tenía una idea importante por quién iba a votar, porque este voto era, pues era voces, ¿verdad? Todo el mundo sabía por quién iba a votar la gente. Pese a que se rechazó el voto secreto en el Congreso, la aprobación del sufragio directo tuvo un impacto profundo en, en las elecciones. ¿Por qué? Porque entonces ahora la gente iba a votar directamente. Iba a votar directamente por el candidato del partido, no votar por otras personas. Entonces los intereses, las fuerzas políticas iban a perder mucho poder, ya que el poder en teoría iba a estar en las manos de la gente que iba a votar. Antes de 1913, los partidos confiaban a sus candidatos a electores de segundo grado para movilizar a los votantes en los comicios de primer grado. Pero ahora debían generar estructuras para una organización mínima de alcance nacional para competir de forma lo más eficiente posible, que eso es lo que tenemos ahorita. Los pegabanderas que les dice, ¿verdad? Gente que participa de forma activa al interno de los países, de los partidos, y anda en todas las provincias, en todos los cantones, en todos los distritos, casi que repartiendo la palabra de los partidos políticos, ¿verdad? De cuáles son sus propuestas, qué es lo que tienen para que la gente vote por ellos. Esto surge en Costa Rica a partir de 1913. La urgencia de hacerlo, bueno, se incrementó porque a partir de la elección se realizaría en un solo día. A partir de 1913, la elección se iba a realizar en un solo día y no en dos, como se había establecido una reforma de 1907 y 1909. ¿Qué significa esto? Que hay menos tiempo para votar. La gente tiene que votar rápido. Que según la Constitución,
es el primer domingo de febrero cada 4 años. En respuesta a esta modernización de la política costarricense, las dirigencias locales van a perder las posiciones de poder que tenían como electores de segundo grado. Pero empezaron a organizar partidos de base provincial o cantonal para competir por puestos en el Congreso y en las municipalidades, especialmente en los comicios de medio periodo. ¿Cuáles son los comicios de medio periodo? Los comicios o las elecciones donde se vota por los diputados. El Congreso es la Asamblea Legislativa. A su vez, el electorado costarricense respondió a la aprobación del voto directo, con la participación masiva, ya que en las elecciones de diciembre de 1913, el abstencionismo fue apenas del 18.9%, con una participación bastante importante de los costarricenses. Sin embargo, ningún candidato va a obtener la mayoría absoluta, y aquí es donde ya les conté, ¿verdad?, que tienen que buscar quién va a ser la persona adecuada o encargada de ejercer la presidencia, y este va a ser el expresidente Alfredo González Flores, del cual hablamos la clase pasada. Luego de este periodo tan convulso de inicios del siglo XX, vamos a entrar en la década de los 40 y con la creación del Código Electoral de 1946. Ninguna reforma logró hasta el momento detener el fraude electoral, ya que, por ejemplo, en 1938 se llevaron a cabo las elecciones de medio periodo para elegir la mitad de los diputados del Congreso. El gobierno vigente del expresidente León Cortés desconoció la elección del diputado del Partido Comunista Carlos Luis Sáenz. Cabe destacar, bueno, que hubo violencia de por medio. Y estos enfrentamientos y estas luchas por quiénes estaban y por quiénes no van a ser muy habituales por parte de ambos sectores, desde el gobierno hasta la oposición. Siempre va a haber intercambios violentos. Las elecciones de 1940 nos presentan a el expresidente de la República, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que por él se llama así el Hospital de San José. Llegó al poder con un 85% de los votos. Una mayoría muy difícil que se vea en casi que cualquier país. Y bueno, Calderón llega con un 85%. Con él, con la llegada de Calderón, vamos a encontrar cambios sociales importantes que se dieron en esa época. Y las diferencias ideológicas van a hacer que la sociedad costarricense se polarice. Pero esto no es solo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si nos retomamos o nos regresamos a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que el planeta estaba dividido políticamente en dos sectores. El bloque capitalista, la gente liberal o neoliberal, y por otro lado los socialistas o los comunistas. Esta división también la vamos a tener en Costa Rica. Por lo tanto, como vimos en la elección pasada del Partido Comunista, fundado en 1931, se presentó en 1943 con el nombre de Vanguardia Popular, ya que los partidos abiertamente comunistas no podían participar en las elecciones. Y bueno, se van a aliar al gobierno de Calderón para establecer o para fortalecer las reformas. ¿Cuáles reformas? Las que vimos la semana pasada. La creación de la Universidad de Costa Rica, la Caja, el Código de Trabajo. Luego se unió al Partido Republicano Nacional en 1944, bajo el nombre de Bloque de la Victoria, lo cual va a llevar al poder al expresidente Teodoro Picado. En 1946 se puso por primera vez un código electoral y que iba a contemplar la creación de un tribunal electoral independiente del Poder Ejecutivo. Este tendría a su cargo la organización de las elecciones y el cómputo, o sea, la digitación o el conteo de los votos. Este organismo a largo plazo se va a llamar el Tribunal Supremo de Elecciones. El código logró en parte, bueno, alejar al Poder Ejecutivo de la organización de los procesos electorales, sentando un precedente valioso en este tema. Pero todo comenzó con una profunda reforma al registro cívico, propuesta por el secretario de Gobernación, Fernando Soto Harrison, en 1945. La ley orgánica del registro cívico planteaba aspectos novedosos. ¿Novedosos para cuándo? Para 1940, ¿verdad? O sea, para nuestra época es como, ok, nosotros damos por sentado este proceso de elección. Para la época esto era súper novedoso. ¿Cuáles van a ser los componentes que se planteaban?
en esta ley orgánica del registro cívico? Bueno, la primera, un registro cívico con autonomía. Eso quiere decir una institución del Estado que funciona, que trabaja sin seguir las órdenes, digamos, o la influencia de distintos poderes políticos. Una depuración constante y permanente de la lista de votantes. ¿Qué significa esto? Muchas veces, estamos hablando de los 40, no todo estaba digitalizado, ni siquiera estaba escrito, había un difícil o un duro control de los nacimientos, de si la gente se iba a vivir a otro lado, todo esto era muy difícil llevar como este control, por lo tanto las listas de los votantes tenían que estar lo más actualizadas posible y todo eso se hacía a mano, ¿verdad? Entonces, fue una propuesta que lo que busca es tener un control más activo de la lista de quienes votan. Luego, otro de los puntos va a ser la obligación del registro civil, organizar al registro cívico las defunciones de todo varón de más de 18 años. ¿Por qué? Porque entonces uno de los métodos de fraude era gente que tenía más de 18 o más de 21, o sea, la gente que podía votar, se moría, no los reportaban, pero la gente votaba en nombre de esa persona o se inventaban los votos a nombre de esta persona. ¿Por qué? Porque el registro civil es que se encarga de llevar a cargo, bueno, tener el control de todas las disfunciones, los nacimientos y demás, pero el registro cívico era el encargado de llevar las elecciones. El director del registro cívico de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, o sea, que el poder legislativo es ahora el que va a nombrar al director del registro cívico. En la actualidad, si no me equivoco, también le corresponde al Tribunal Supremo, perdón, al Poder Legislativo, elegir al presidente o al director del Tribunal Supremo de Elecciones. Otra de las propuestas, bueno, va a ser una emisión de papeletas, o sea, donde vota la gente, igual al número de votantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 personas que votan, voy a hacer 1000 papeletas. Contarlo con el objetivo de llevar un conteo o un registro de cuántas personas disponibles tengo y cuánto es la cantidad máximo de votos. ¿Por qué? Porque durante muchos procesos electorales el tema con el fraude era, había más votos que la gente que vivía en algún lugar. Y a veces estamos hablando de cifras descaradas, ¿verdad? De que tengo una ciudad con 10.000 habitantes y tenía 15.000 votos. ¿Cómo será posible? Bueno, mediante todos los fraudes y todas las jugarretas que hacían los partidos políticos, ya que llegar al poder en ese entonces, recordemos que eso también tiene que ver con el poder económico, significaba asegurarse su vida de por vida y acceder a ciertos beneficios, a ciertos poderes, que tal vez no ahora están así, pero sí es un poquito. Y bueno, y por último, se va a prohibir votar fuera de su domicilio electoral. En la actualidad, nosotros solo podemos votar en la escuela en la que sí, por lo general en las escuelas o en los colegios, donde nos dicen que nos toca votar. Antes usted podía votar en cualquier lado. ¿Qué significa eso? Que usted podía votar varias veces. O podía ir a distintos lugares con el nombre de alguien más. Con lo que les decía anteriormente del registro de funciones que no se llevaba. La reforma, bueno, se va a completar posteriormente en diciembre de 1946 con la emisión de la cédula de identidad. Este documento es sumamente importante y Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que más énfasis o más importancia le ha dado al documento de identidad y que lo tiene hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que esto le ha permitido llevar un registro de la ciudadanía importante. Este documento, bueno, sería otorgado exclusivamente por el registro electoral. Ya había dejado de llamarse, bueno, el registro cívico, que ahora es el Tribunal Supremo de Elecciones. Iba a contar con una foto, su huella digital, perdón, la firma del propietario del documento y bueno, entre otros datos como su registro o el número de cédula. La verdad que el número de cédula de nosotros es nuestro número de identificación como ciudadanos. Entonces, no estoy seguro cómo empieza, pero es un consecutivo. Entonces, si yo nací a las 12:51 y mi cédula termina en 15, una persona que nació en las 12:52 va a llevar un consecutivo 16. Y así con los nacimientos de las personas en
este país, bueno, en varias partes del mundo. Con esto, y en este periodo, vamos a encontrar cambios económicos, sociales y políticos en la década de los 40. ¿Por qué esta década es importante? Porque es la década en la que se va a llevar a cabo la mayor cantidad de beneficios o de cambios políticos para la gente. Y junto con eso, y muy de la mano con el segundo tema que vamos a ver hoy, la guerra civil de 1948. La década de los 40 en Costa Rica, por lo tanto, se va a caracterizar por una mayor crisis económica, ya golpeada por efectos de la crisis capitalista de 1929 y la depresión de los 30. Junto con esto, los productos de los que dependía la economía nacional, o sea, el modelo agroexportador, la producción y la exportación de café y de banano nuevamente se encontrarían en una situación complicada. ¿Por qué? Por los efectos de la Segunda Guerra Mundial que empieza en 1939 y termina en 1945. O sea, golpea directo a la década de los 40. El conflicto militar cerró los principales mercados de exportación nacional, que eran Inglaterra y Alemania, los principales o los principales países involucrados en la guerra. Esto generó, bueno, graves repercusiones socioeconómicas en el país. ¿Cuáles van a ser esas repercusiones? Las siguientes. La disminución de las exportaciones, o sea, se exporta muchísimo menos. ¿Por qué? Porque no hay quien compre. Hay un incremento en el costo de las importaciones. ¿Por qué? Porque los países que estaban importando cosas las vendían más caras, pero Costa Rica necesitaba de esos productos. Va a haber inflación, eso quiere decir que las cosas empiezan a costar más, pero la gente tiene la misma cantidad de plata. Hay un deterioro en las condiciones de vida, evidentemente la gente que trabajaba en exportación o en el sector agrícola, que va a ser un porcentaje muy alto en esa época, se ven afectados por el tema de las exportaciones. Y bueno, los ingresos del Estado también se van a afectar producto de la baja recaudación de impuestos debido a las pocas exportaciones. Entonces todo esto está conectado, ¿verdad? No se puede vender afuera, los productores se afectan las condiciones de vida de la gente que trabaja en estos sectores, el gobierno deja de recibir los impuestos, algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Lo que se vive con respecto a una pandemia o algún problema o una crisis mundial. Los sectores se van afectando y de forma escalonada, como estas figuras con dominó, que donde botan la primera pieza, empieza a golpear de forma seguida al, a las piezas siguientes. Las piezas siguientes, bueno, son los grupos sociales, son las personas. Tales consecuencias económicas que les acabo de mencionar van a profundizar la crisis que ya de por sí vivía el país con la Primera Guerra Mundial y la crisis de los 40. Entonces, la crisis de los 30, perdón. Entonces, la década de los 40 va a ser un periodo de tiempo complicado, con avances tan importantes como la caja, como la UCR, como el código de trabajo, que hasta la fecha se mantienen, pero con un descontento social. Otro dato importante, que si no me equivoco, más adelante se lo menciono un poquito más a profundidad, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que las medidas como el Código de Trabajo, por ejemplo, que regulaba las relaciones obrero-patronales, ¿verdad? Las relaciones de quienes trabajan con quienes pagan, evidentemente benefician al trabajador, a la persona que no posee medios de producción o que no tiene empresas, que no tiene tierras, que nada más tiene su fuerza de trabajo. Evidentemente, estos son los grupos que benefician. Por lo tanto, va a afectar de forma directa a los dueños de las fábricas, a los dueños de las empresas, a los dueños de las tierras. ¿Por qué? Porque ahora tenían que ser pagos justos. Evidentemente no es algo, por lo menos a lo que yo esperaría o lo que me parece que es una distribución justa de la riqueza, pero antes las condiciones eran peores. Entonces, hay un descontento también en contra de Calderón por las decisiones que se está tomando. Pero bueno, un poquito más adelante lo vamos con la siguiente presentación. Dentro de la crisis, ¿verdad?, que encontramos en los 40, bueno, vamos a encontrar el cierre, ¿verdad?, de los mercados europeos. ¿Por qué? Porque Europa no está comprando. Y el comercio exterior se va a reorientar hacia los Estados Unidos, que se estaba recuperando de la crisis de los 30.
pero el precio pagado por el café en Europa era menor en Estados Unidos y el mercado estadounidense no podía asumir toda la producción bananera. Por lo tanto, esta situación de los primeros 5 años de la década de los 40, o sea, todo el periodo de la guerra, fueron bastante complicados para el país. Y el retorno a la prosperidad y el crecimiento económico se daría hasta después de 1945, con el auge de la economía internacional por el auge de la posguerra y con el establecimiento de los ganadores, ¿verdad? Con la caída de la Alemania nazi, con bueno, el conflicto con Japón y demás, ¿verdad? También es importante indicar que el mercado interno estaba desarticulado. ¿Qué significa esto? No hay carreteras. La población éramos poquitos. Hay un bajo nivel de ingresos que van a buscar o van a orientar a la gente hacia la producción artesanal. O sea, la producción en pequeñito, de cosas muy específicas, que mi vecino ocupa esto, entonces yo soy el herrero de tal lugar, o soy el zapatero de tal lugar, y bueno, se limitan porque no hay dinero hacia la producción industrial, o sea, la inversión de recursos industriales, tecnológicos, que permitan una producción pues mayor. Además, en cuanto al ámbito social, vamos a encontrar que la población costarricense que era asalariada, bueno, sus ingresos van a resolver o su plata está destinada hacia las necesidades fundamentales. Techo, comida y casi que eso, porque no alcanzaba tanto para, no sé, ropa, tecnología no había, recreación era muy poco, ¿verdad? Entonces casi que necesidades fundamentales de la época, ¿verdad? El tema del derecho al ocio, de cosas que nosotros ahorita tenemos como un poquito más garantizadas en ciertos niveles, no van a ser tan claras para este periodo. Y en este contexto, bueno, la participación y el apoyo estatal en las necesidades sociales era poca o ninguna, ¿verdad? Entre más nos alejemos del Valle Central, y pues va a ser nula. Durante la crisis de la década de 1930, el Estado dio unas respuestas ante la situación. Sin embargo, las problemáticas tenían raíces muy profundas y las acciones del Estado eran insuficientes. O sea, ¿por qué? Porque los problemas que teníamos eran más grandes. Asimismo, la Segunda Guerra Mundial va a representar una serie de desafíos y problemas que no necesariamente existían antes o si existían antes se profundizan con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser esos? Desempleo, igual que ahorita. Bajos salarios, casi que igual que ahorita. Un grueso de la población que vivía en pobreza, no tanto como ahorita porque la pobreza se ha reducido mucho, pero sigue existiendo población en pobreza, se me olvidó el nombre de la palabra, pero bueno, en pobreza extrema. Ajá. Y eso es un problema que siempre va a estar ahí, allá, y que siempre hay que buscar cómo solucionar esos problemas. Va a haber una falta de vivienda, ya que no hay instituciones estatales que busquen que las personas tengan una casa propia. Eso va a ser mucho después, en la década de los 80. Va a haber falta de agua, no hay una organización estatal, ni cantonal, ni provincial, tan poderosa como para poder organizar la distribución del recurso hídrico y eso va a ser un problema para la persona. Y por lo tanto, al haber falta de agua, al haber falta de vivienda, al haber desempleo, al haber poca plata, las condiciones de salud van a ser inadecuadas. Recordemos que la existencia de la Caja y del Hospital Calderón y demás beneficios van a ser posteriores a la década de los 40 y que se van a establecer de forma definitiva luego de la guerra del 48. ¿Por qué? Porque una vez que se establecen los proyectos de las garantías sociales, pues no es como que yo diga hoy, así es que mañana va a haber un hospital y mañana va a estar el hospital, ¿verdad? Todo ese proceso de construcción de esta red médica nacional va a llevar años. Y con la guerra eso se va a parar un toquecito, pero Figueres y lo que posteriormente va a ser Liberación Nacional, y bueno, ya luego con el bipartidismo, que lo veremos luego, se van a encargar de que esto siga y se mantenga. Por lo tanto, la realidad política, como lo vimos anteriormente, no era muy distinta a la social y la económica. La mayoría de población no participa en los procesos electorales, ya que el derecho al voto era exclusivo de los hombres. Por lo tanto, la mayoría de la población no va a participar porque muchas de ellas son mujeres, o son o menores de 18 años o son pobres, o sea, la mayoría.
el punto de vista conservador de aquella época, la participación de la mujer y el feminismo eran visualizados como un símbolo de degradación de los atributos propios del sexo femenino y su feminidad, ya que según ellos, que son bastante conservadores, representaban una amenaza a los roles tradicionales de género, discursillos que todavía escuchamos por allá. Además de que se consideraba a la mujer que si participaba en la política le quitaría a los hombres sus puestos de trabajo y el poder sobre el hogar, cosa que por dicha se ha erradicado, no mentira, no se ha erradicado, se ha reducido un poco, tenemos mujeres en puestos políticos, tuvimos una mujer presidenta y, y bueno, esperemos que las condiciones cada vez sean más equitativas. Asimismo, las organizaciones políticas eran caudillistas y sin una estructura de participación para la ciudadanía. Si no me equivoco, fue la semana pasada en la que les expliqué el término de caudillismo, ¿verdad? Que es esta figura política heredera de un poder o lideresa de un proyecto político que la gente la va a seguir fielmente. Nuestros caudillos principales, Figueres y Calderón, papá, ambos, porque después vamos a ver que sus hijos también fueron presidentes, curiosamente, de forma consecutiva. Además, no van a existir garantías electorales. No existía una institución que regulara los procesos y por lo tanto, esos se caracterizaban por ser fraudulentos y con arreglos políticos e intereses particulares. O sea que si la gente de hoy se queja por las condiciones electorales, por la forma en la que los partidos funcionan y demás, no saben el proceso histórico, la lucha que ha significado el modificar las elecciones y que hayan procesos de igualdad o de participación política hacia la democracia, porque hemos avanzado muchísimo en ese tema y estamos hablando de los 40, ¿verdad? O sea, hace 80 años, tampoco es tantísimo tiempo y las condiciones han cambiado muchísimo. Siguiendo con el tema que estábamos hablando sobre la participación y la exclusión de distintos grupos, vamos a enfocarnos sobre el tema de las mujeres y cómo es que era la situación social de ellas y su inserción en la vida laboral durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos para esto? A lo largo y ancho de América Latina, América del Norte, Europa, las mujeres estaban luchando por sus derechos y que éstas pudieran acceder a una ciudadanía plena, porque no solo en Costa Rica las mujeres no votaban, esto pasaba en muchos lados. No solo las mujeres o sea, solo las mujeres estaban, ¿cómo se llama? No sé, les establecían roles en los que tenían que estar a cargo de la casa, no podían trabajar, no podían hacerse cargo de ellas mismas. Y aquí es donde entra otro factor que todavía nos persigue un poco, pero bueno, en aquellas épocas era aún más complicado, el tema del machismo, ya que este va a determinar las funciones sociales de la mujer. El machismo no es un ente ni es algo ahí mayor que nosotros, es algo que construimos como sociedad en la que se establecen roles que determinan qué es lo que tiene que ser una persona. Entonces el machismo, si bien afecta a las mujeres directamente en determinar o establecer que el hombre es el que tiene que cuidar o tutelar a la mujer, también nos va a encasillar a los hombres en hacer ciertas funciones en las que antes estaba muy mal visto que un hombre cocinara, por ejemplo, o que un hombre hiciera labores en el hogar, cosa que le corresponde a todo el mundo porque todo el mundo vive en algún lugar. Pero para esta época, tal vez a diferencia de un poquito ahorita, que digamos que se ha avanzado en este tema, las mujeres no estaban bajo la tutela solo de su esposo, también estaban bajo la tutela de sus papás, o de sus hermanos, o de sus abuelos, o de cualquier figura masculina que la rodeara. Además, no eran consideradas como ciudadanas, por lo tanto, no podían ejercer cargos públicos, ni mucho menos políticos, ni votar, ni estudiar, casi que ni trabajar. Esas eran las condiciones a las que se enfrentaba la mujer. Por lo tanto, tenía casi que dos opciones. O hacerse monja o dedicarse al camino secular, ¿verdad? Al camino de la iglesia, o dedicarse a su hogar, establecer y aceptar las condiciones que tenía y reproducirse todo lo que pudiera. Básicamente las mujeres eran vistas como incubadoras y todavía un poquito. La violencia doméstica, además, otro problema importante, va a ser bastante clara, ya que no era solo moralmente legitimada, sino también legalmente posible. Era un derecho de los hombres a ejercer sobre sus esposas y sus hijos, ambos menores de edad, bajo su tutela.
Eso significa que los orígenes de nuestro sistema judicial, no solo la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres se sostenía legalmente, sino también la violencia ejercida hacia las mismas. Otro factor determinante en el desarrollo de la educación de las mujeres en Costa Rica, bueno, fue la creación de la Escuela Normal en 1914, dirigida por algunos intelectuales más importantes de la época, como Roberto Brenes Mesén, José Joaquín García Monge y Omar Dengo. Este proceso empieza a marcar una tendencia creciente a estimular el trabajo de las mujeres en los primeros años de la educación primaria, mientras los hombres empiezan a concentrar más en los últimos años de educación secundaria. Y eso es algo que todavía nosotros vemos. Cuesta muchísimo, o por lo menos yo recuerdo haber tenido uno que fue un profesor en la escuela, un maestro. A cambio, no sé, en la escuela en la que yo estaba eran 20 maestras y había un maestro. En el cole, tal vez ya estando más grande, sí había como igual en hombres y mujeres, pero en la escuela es muy difícil ver a hombres. ¿Por qué? Porque eso fue algo que el discurso machista de la época fue estableciendo en cuanto a los roles que tenían que ejercer. ¿Por qué? Porque entonces salían con discursos de que la mujer es más maternal, lo que sea que eso signifique, que tiene más capacidad para cuidar a los niños, por lo tanto, en edades más pequeñas, las mujeres eran las que se encargaban de eh, cumplir esas funciones, cosas que sabemos que no necesariamente son ciertas. En síntesis, terminando con toda esta parte, el objetivo central de la mujer era de que se encargaran básicamente de la reproducción de las fuerzas de trabajo, o sea, hacer a su familia más grande. Las mujeres, durante los años 20 del siglo pasado, empiezan a ocupar un lugar importante en las luchas políticas, y esto se mantiene hasta la fecha. Muchas mujeres, líderes feministas y socialistas en las próximas décadas jugaron un rol fundamental en la lucha contra la dictadura de los Tinoco, por ejemplo. Recuerden que fue quien derrocó a Alfredo González Flores. Las mujeres maestras empiezan a tomar conciencia de las potencialidades de acción y su decisión en los espacios públicos, y especialmente en el campo de la política, lo cual abre nuevas perspectivas de participación y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres costarricenses. Esa es la primera presentación de hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que tengan que aportar o algo que no tengan claro de esta primera presentación? Y si no, saltamos a la que sigue. La siguiente, profe. Listo, voy a dejar de compartir. Ajá. Y comparto esta. El siguiente tema van a ser entonces la reforma social y la guerra civil del 48. Probablemente uno de los periodos más violentos en la historia reciente política costarricense y que tiene que ver con un conflicto político, porque hemos tenido violencia por narcotráfico, por represión policial ante manifestantes, entre grupos sociales, organismos armados y demás. Este proceso es uno de los conflictos más importantes que va a tener Costa Rica porque va a enfrentar fuerzas políticas, va a enfrentar ideologías, va a enfrentar familias, ya los abuelos de mi novia, que son señores ya de 80 y resto de años, sus papás participaron en la guerra y los papás de ellos, uno es calderonista y el otro era de Figueres, y su familia estuvo peleada. La abuela de mi novia no le habla a su familia porque ella se casó con un liberacionista. A ese punto llegaba el resentimiento y el conflicto y las luchas en este periodo. Entonces, ¿cuáles son los efectos políticos y económicos de la Segunda Guerra Mundial y la situación interna? ¿Por qué hablamos de esto? Porque seguimos hablando de la década de los 40. La influencia de la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica es muy grande y va a sembrar un precedente en la forma en la que se configura políticamente el país. ¿Por qué? Lo que vamos a ver. ¿Cuál es la situación mundial? Inicia este bipolarismo, ¿verdad? Capitalismo contra socialismo. Ya ni siquiera era un tema de los nazis, porque los nazis eran el enemigo común. Pero dentro del equipo vencedor, por decirlo de cierta forma, se establecen dos poderes ideológicos. La URSS
con el socialismo, el comunismo, y Estados Unidos con el capitalismo. Dentro de esto va a surgir una serie de movimientos sociales a lo interno de todos los países o de muchos de los países que tienen que ver directamente con el bipolarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de muchos países, no solo Costa Rica, hay una lucha ideológica entre quienes son capitalistas y entre quienes son socialistas. Conflicto que me parece un poco tonto de cierta forma, ya que ni siquiera representan lo mismo. El capitalismo es una forma económica de ver las cosas y el socialismo, el comunismo es una forma de vida, es como una filosofía que tiene que ver con la organización del Estado. A cambio, el capitalismo plantea que el Estado debe de exigir o debe de plantear la menor cantidad de las cosas. Dentro de la existencia, ¿verdad? De estas dos situaciones mundiales que son las luchas sociales ni siquiera luchas sociales, los conflictos internos que representan, que tienen los países. Recordemos el caso de Vietnam o Corea, que los vimos en clases anteriores, o de Ruanda, no sé, muchos países, ya no me acuerdo, de países que tuvieron conflictos a raíz de la Segunda Guerra. Uno de los cambios, por lo tanto, que va a impulsar la Iglesia Católica, que va a perder terreno con el liberalismo, ya que el liberalismo se va a caracterizar por ser anticlerical. Eso significa que señala que la iglesia debe tener un rol meramente religioso en cuanto a lo privado. ¿Qué quiere decir eso? Usted crea lo que usted quiera, pero crea en su casa. O vaya a las iglesias, pero las iglesias o la fe no tienen por qué meterse en términos políticos. Y ante el auge de las ideas socialistas, se va a poner en práctica lo que se denomina el social cristianismo. ¿Por qué es importante eso? Porque Calderón se va a montar en esta ideología, por decirlo de cierta forma, y va a fundar uno de los partidos más importantes o va a generar los cimientos para uno de los partidos más importantes en términos políticos, ¿verdad? No porque sea un partido más importante que otro, sino porque ha sido elegido varias veces, el Partido de Unidad Social Cristiana. Y este social cristianismo, bueno, va a constituir las concepciones y la visión del Estado y el conjunto social por parte de la Iglesia Católica. Es importante entender que a raíz de la situación económica costarricense y de deterioro, ¿verdad?, que existe en el país, aparte hay un descontento popular y que de poquito a poquito la gente va a empezar a creer o a pensar que tiene que haber funciones sociales y económicas distintas. O sea que tienen que cambiar las cosas. Las relaciones también, bueno, entre los grupos se volvieron más tensas, ya que se va a iniciar un proceso de transición política e ideológica. Van a aparecer nuevos líderes y también nuevas visiones sobre cómo es que tiene que funcionar la sociedad, la economía y la política. Con todo este contexto, ¿verdad? De que todo el mundo está peleado con todo el mundo piensa diferente, van a buscar agruparse. En 1940 aparece la figura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato del Partido Republicano. En este proceso electoral, que gana con un claro respaldo, recordemos que es un 85% de los votos, va a ganar con el respaldo de los liberales. Calderón tuvo una formación como médico en Europa, donde se vio influido por el socialcristianismo y luego, bueno, en su experiencia en el país, le acercaron a la realidad de los sectores populares. ¿Por qué? Porque entonces se va a vincular con las necesidades que tiene la gente, no solo o no directamente con los intereses de los partidos políticos. En el mensaje inaugural de Calderón se proclamó que en lo político se sustentaba en el socialcristianismo y que estaba interesado en una mayor equidad social y participación del Estado en los problemas. Sin embargo, la precaria situación económica y social del país demandaba acciones, o sea que hay que hacer cosas inmediatamente. En los discursos y el populismo y todas estas habladas que se echaban los candidatos ya no estaban siendo eficientes porque el problema estaba muy agudo. Habían pasado 2 guerras, había habido crisis internacional, había habido crisis interna. En este contexto,
El gobierno de Calderón va a impulsar una serie de medidas que se consideran como el inicio sistemático de la intervención estatal en la realidad del país, la denominada reforma social de los años 40. La famosa reforma social que incluye las garantías sociales. Es muy importante que tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque nosotros saltamos de un presidente como Alfredo González Flores con la reforma tributaria, la reforma agraria, creo que también tiene una reforma electoral, hasta los 40. O sea, en 30 años no habían reformas importantes para una sociedad que estaba en crisis constante. ¿Por qué? Por los problemas mundiales que y que la golpeaban. ¿Cuáles son estas reformas? Van a ser 4 principalmente. La Universidad de Costa Rica va a democratizar la educación superior. ¿Por qué? Porque en teoría entonces cualquier persona, o en su principio era distinto, pero bueno, ahora cualquier persona puede ingresar a una universidad. Va a haber una formación de los recursos humanos. ¿Qué significa una formación de la gente, de quienes tienen la habilidad de utilizar su cerebro, su fuerza de trabajo en distintos sectores? Se da una base para un sistema de educación estatal que va a evolucionar a largo plazo en el Ministerio de Educación Pública y va a ser la primera universidad estatal. Todas las universidades que existían tenían un componente, un trasfondo privado, por decirlo de cierta forma. Se crean los seguros sociales y la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que se da cobertura de salud a la población, se financian con cuotas de patrones, trabajadores y el Estado, se cubre ante enfermedades, maternidades y pensiones y se garantiza buenas condiciones de salud y de vida a la población. A partir de la creación de la caja y de los seguros sociales, se reducen de forma drástica la muerte de la mortalidad infantil, por ejemplo, o las enfermedades que tienen que ver o que se podían curar con vacunación. ¿Por qué? Porque la caja se asegura de que esos procesos de salud lleguen a todo lado y lleguen a muchas personas. Otra reforma va a ser el Código de Trabajo. Son todas las leyes que existen con respecto al trabajo y que tienen que ver con los derechos y las obligaciones de los patronos y los trabajadores, el establecer una jornada de trabajo que le permita a la persona que trabaja tener otros espacios además de trabajar, o sea, que no sean esclavos de su trabajo. Y bueno, garantizar buenas condiciones de vida para los y las trabajadoras. Y por último, bueno, tenemos las garantías sociales. Va a ser el derecho al trabajo, la protección a la familia, el derecho a un salario mínimo, el derecho a huelga, el acceso a seguros sociales, la vivienda a protección, vivienda y protección del Estado y el derecho a vacaciones, que antes esto no existía en todo lado. Entonces vean lo importante y las piezas angulares, o las piezas de la base del Estado costarricense están en estas garantías o en estas reformas. La Universidad de Costa Rica como un precedente o como uno de los principales puntos de formación de ciudadanos y por lo tanto la educación, que es uno de los pilares importantes de Costa Rica, la seguridad social y la caja, que la gente tenga condiciones de vida. La caja puede tener aquí filas de años y eso es un problema enorme que hay que, no sé, los gobiernos tienen que ver cómo solucionan, ¿verdad? El conflicto con la caja, pero en temas de salud, Costa Rica es de los mejores países de América Latina y que su salud es pública, ¿verdad? Que la gente pueda acceder a salud de calidad, ¿verdad? Porque los hospitales y los profesionales son bastante buenos y que la formación de profesionales está directamente ligada a una buena formación, una buena educación de las personas que van a ser doctoras, ¿verdad? O doctores. Código de trabajo va a garantizar la forma en la que la gente trabaja y va a estar respaldado por un marco legal. Eso quiere decir que los patronos no pueden hacer lo que les da la gana con la gente. Y las garantías sociales, bueno, van a fortalecer distintos sectores o distintas falencias que tienen los sectores y que a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, van a cambiar o van a establecer los cambios que representan o que constituyen a la Costa Rica de hoy en día. Las reformas impulsadas por el gobierno de Calderón van a provocar que los sectores liberales y más adinerados del país empezaran a ver las medidas como intervención del Estado y como ataques de sus intereses, obviamente. En este contexto, Calderón y un sector político
rompen con líderes tradicionales del liberalismo, donde en aquel momento destacaban figuras como León Cortés, que había sido presidente y candidato creo que varias veces. Las reformas reciben el apoyo de la Iglesia Católica, representada en la figura de, bueno, Monseñor Sanabria, como hemos visto antes, y se me olvidó el nombre, no lo apunté, el del Partido Comunista, Manuel Mora. Entonces, el bloque político, como lo hemos mencionado en clases anteriores, de las garantías sociales que van a asegurar que todo esto funcione, va a ser la Iglesia, el Partido Comunista, que va a ser vanguardia popular, ¿verdad? Por el cambio que se mantiene hasta la actualidad, con el fin de crear una alianza política con el calderonismo. Y esto va a representar un ataque no físico, ¿verdad? No violento, sino como un ataque ideológico a, eh, a los intereses liberales de la época que jamás iban a crear estructuras como estas, que eso significa crear espacios y designar presupuesto, designar dinero a los sectores más empobrecidos. Es así como la sociedad costarricense en la década de los años 40 sufrió un reacomodo de las fuerzas políticas. Por un lado, la oposición, que se señaló como, bueno, en la que se encontraban líderes liberales, y los sectores económicamente poderosos, en la que también emergen nuevos grupos y nuevas figuras que vamos a ver a lo largo de estos años. Uno es el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el CEPN, formado por intelectuales y estudiantes que abogan por un cambio profundo en el modelo del Estado y la economía. De este grupo, ¿verdad?, surgen figuras como Rodrigo Facio, Carlos Monge, el primer y el segundo rector de la Universidad de Costa Rica, Isaac Felipe Azofeifa, un reconocido escritor, Daniel Oduber, expresidente de Costa Rica, Alberto Cañas, expresidente de Costa Rica, y Eugenio Rodríguez, que para ser licenciado no recuerdo qué cargo ejerció, pero que bueno, posteriormente van a ocupar cargos políticos y van a ser presidentes, ¿verdad? Y que van a estar de la mano con las victorias del Partido Liberación Nacional, que vamos a ver cómo es que se funda un poquito más adelante, cómo es que surge el Partido de Liberación Nacional. Por otro lado, vamos a tener que en 1942 aparece un nuevo enemigo del gobierno y un futuro líder nacional, el innombrable y presentable José Figueres Ferrer, que ahorita, hace como 2 semanas o 3 semanas, si no me equivoco, la Asamblea Legislativa lo nombró como un héroe de la paz, si no me equivoco, y los sectores académicos, ¿verdad? Las escuelas de historia de las distintas universidades brincaron y dijeron, ¿cómo es posible que a este señor se le denomine como un héroe de la paz? Con mucho sentido, ¿verdad? Bueno, al final eso se aprobó porque la Asamblea Legislativa dice lo que les da la gana, pero yo les voy a comentar o les voy a contar el por qué esto no corresponde a la realidad costarricense. José Figueres es un empresario agrícola que cuestionó el 8 de julio en una radio la política económica del gobierno y que el Calderón hablaba, Figueres, perdón, hablaba de que Calderón era comunista y recuerden que tenemos el bipartidismo, ¿verdad? Como, como un pilar importante en la forma en la que se tomaban las decisiones. Entonces, usted era comunista o era liberal o era capitalista. Y este día, ¿verdad? Lo que él dice es que lo que tiene que hacer el gobierno es irse. Dicha situación y dichas declaraciones van a causar que lo detengan, lo que sea arrestado, y que Figueres se exilie, o sea, que se vaya a vivir a México sin derecho a regresar a Costa Rica. No obstante, se va a convertir en una figura en la cual se reúne la oposición. O sea, la gente que está en contra del gobierno va a empezar a tomar a Figueres como un líder, como un caudillo. Entonces, aparte de la división política del país, la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que va a generar un escenario nacional de confrontación, se va a profundizar con el tema electoral. Entre 1944 y 1946 hubo fraudes electorales que fueron cometidos tanto por los simpatizantes del gobierno como por sus simpatizantes. Aunque
se dice, ¿verdad? Porque según las estadísticas, que el fraude fue mayor por parte del gobierno oficial que que el de los opositores, pero al final di fraude es fraude. En 1944, Teodoro Picado, apoyado por la Unión Caldero Comunista, gana la presidencia. O sea, luego de Calderón, el presidente es Teodoro Picado. Por otro lado, estaba el Partido Demócrata, representado por los sectores tradicionales y económicos del país, o sea, los liberales. Ese proceso electoral lo gana el oficialismo e inicia otros 4 años que son claves en la historia política del país. Durante el gobierno de Picado se produce la mayor polarización casi que ideológica que ha tenido este país, casi que solo cercana cuando Fabricio y Carlos Alvarado se estaban peleando, pero eso no era ideológico, era un conflicto más religioso. Eh, Vamos a tener por un lado el CEPN, que es el Centro de Estudios de la Política Nacional, y el Partido Acción Democrática. Van a fundar, estos dos grupos van a fundar el Partido al Partido Socialdemócrata en 1944, que después de la guerra se va a convertir en el Partido de Liberación Nacional en 1951. A su vez, se producen hechos sociales de desconfianza en el gobierno. Hay fraude electoral en las elecciones de 1946 para elegir a los diputados, que va a generar la huelga de los brazos caídos, convocada por los empresarios, banqueros y comerciantes a fin de solicitar garantías electorales. Como respuesta a esto, el presidente Teodoro Picado establece un código electoral y crea finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones en 1946. Unido a las situaciones anteriores, luego del fin de la guerra, recuerden que la guerra termina en el 45, el fin de la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. Esto quiere decir, bueno, ya directamente el choque ideológico, ¿verdad? Comunistas contra calderonistas, generando cuestionamientos entre la alianza entre el gobierno y los comunistas, porque el Partido Vanguardia Popular estaba apoyando directamente al gobierno. Esta situación va a generar un aumento del anticomunismo, ¿verdad? Como este fantasma que anda persiguiendo ahí las calles y que va a constituirse en un detonante de la guerra civil del 48. En síntesis y de forma de resumen, ya casi quedan como dispositivos para terminar, entre 1945 y 1948, la realidad política costarricense es una confrontación política e ideológica, a pesar de una cierta recuperación económica. Las clases medias urbanas simpatizaron con la oposición frente al régimen. O sea, la clase que tiene un poquito más de recursos apoyan a, eh, a Figueres y a compañía. La confianza en el sistema político se había deteriorado y hay detonaciones de bombas en las ciudades, atentados, explosiones de los pocos vehículos que habían eh, surgían. Habían incidentes armados y que van a representar un evento como normal debido a la cotidianidad con la que pasaban. Y la creciente rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética después de 1945 le va a permitir a los sectores burgueses tradicionales acusar la colaboración entre el calderonismo y el comunismo como una conspiración que buscaba establecer en Costa Rica un gobierno rojo y totalitario en el país. Estamos en 1945-1948, ¿verdad? El episodio antes de la guerra. Acuérdense de mí que en las próximas elecciones de febrero todavía tenemos sectores políticos que hablan de que Costa Rica es un país comunista porque está el PAC, cuando el PAC es lo menos comunista que hay en el mundo. Cuando todavía se habla del comunismo como un fantasma, ¿verdad? Como un enemigo ahí, cuando vemos que las garantías y las cosas que consiguió el Partido Vanguardia Popular y Calderón en su época, que Calderón tampoco era un santo, pero las condiciones o las garantías que ellos logran asegurar nos permiten a nosotros hoy en la actualidad tener derechos, tener privilegios que en muchos países ni siquiera son imaginables. Pero al parecer a los sectores liberales de este país se les olvidó que para que exista democracia, los sectores más empobrecidos, la sociedad que está en condiciones más vulnerables, tiene que tener acceso
a derechos, a instituciones del Estado que protejan a los costarricenses. Estos son ambos rostros de ¿cómo se llama? De la guerra, ¿verdad? Del conflicto bélico. Rafael Ángel Calderón Guardia y José Figueres Ferrer. El presidente Figueres fue presidente varias veces, Calderón fue presidente de 1940 a 1944. Estas son las fotos o las imágenes tomadas de las pinturas en el Salón de Presidentes de Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, creo que también hay uno. ¿Cuál va a ser el esquema? Esta división de bandos, ¿verdad? Igual que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener por un lado... ¿Entendieron o algo? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Se tomó el bombillo? Creo que Marisol, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? No sé si tenés algo que decir. Sí, Marisol. ¿Ah? Bueno, y supongo que a Marisol se le desmuteó el micrófono. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿Cuáles son los dos esquemas, verdad? Los dos bloques que se van a enfrentar. Por un lado, tenemos el oficialismo, el Partido Republicano Nacional, que tiene que ver con el calderonismo directamente, era el partido que lo llegó al poder, y la Unión Política. La Unión Política... ¡Profe! Sí, dime. Disculpe, es que estaba en el baño. No se preocupe. Sí, ¿te perdiste con algo o seguimos? No, estamos. Lo que no me queda claro es, o tal vez no lo mencionó, una preguntita ahí acerca por qué desaparece Vanguardia Popular. No, Vanguardia Popular sigue. De hecho, hasta la fecha se o sea, mantiene sigue, Vanguardia pero Popular. no como nombre. ¿O quiénes la conforman entonces? Ok, existe el Partido Comunista como un partido importante, ¿verdad? En la década de los 40, pero el sistema electoral no le permite a los partidos comunistas ejercer el poder, entonces, o participar en los procesos políticos. Por lo tanto, se cambian el nombre a Vanguardia Popular. Vanguardia Popular hoy existe como un partido político, pero es muy pequeñito, no tiene tanto poder, no tiene, ni siquiera creo que llega a representaciones nacionales, pero el partido existe y existe hasta la fecha. Mucha gente o muchos de sus simpatizantes han migrado a otros partidos políticos como el PT, que es el Partido de los Trabajadores, o el Frente Amplio, por ejemplo. Esos son como tal vez como los sectores políticos que representan tal vez un poco más las ideas de Vanguardia Popular, pero Vanguardia Popular como partido político sigue existiendo, pero ya no tiene ese peso que tuvo antes, y eso va a ser producto de lo que yo les voy a comentar, que tiene que ver con la persecución, porque este bloque, ¿verdad? El oficialismo, que es el Partido Vanguardia Popular, el calderonismo, la izquierda, va a perder la guerra. Y eso significa que va a haber persecución para los perdedores, al punto en el que a la gente la mataban si sabían que usted era calderonista. Si usted estaba escuchando el radio para ver qué es lo que estaba pasando y sabían que usted era calderonista, llegaban a su casa, le despedazaban el radio y salían. Así de violentas eran las situaciones. Y bueno, el otro bloque, ¿verdad? Como para terminar esta idea, va a ser la oposición, que tiene que ver o que une al Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales, que es el CEPN, el Partido Socialdemócrata y el Partido Unión Nacional. Con las figuras tal vez más importantes, que va a ser José Figueres Ferrer, porque José Figueres Olsen es el hijo, José Figueres Ferrer, y Otilio Ulate, que van a ser dos presidentes de Costa Rica posteriormente. Y ahora sí entramos directamente a la Guerra Civil. ¿Qué fue lo que pasó con la Guerra Civil de 1948? De forma muy resumida. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas que llevaron a la Guerra Civil del 48 son las siguientes. Los vicios administrativos, eso quiere decir todo lo que se hacía en el Estado desde antes, ¿verdad? La desconfianza hacia las acciones estatales, producto del
de la creación de las garantías sociales, que habían grupos en los que no estaban de acuerdo porque tocaba sus intereses, y las críticas ante el gobierno de Calderón del 40 y 44 y el de Picado del 44 al 48. Los vicios electorales, bueno, todo el tema de fraude, la manipulación de las elecciones, ¿verdad? Que existía en ambos sectores. Hay una reacción contra la legislación social, ya que hay gente que se opone a las reformas sociales, bueno, principalmente grupos económicamente dominantes, banqueros, comerciantes, productores. Y uno de los factores más importantes va a ser la Guerra Fría, ¿verdad? Todo este ambiente de bipolarización que existe, que que va a detonarse con la unión del Partido Republicano y el Partido Vanguardia Popular, o sea, el Partido Comunista, ya que era mal visto por Estados Unidos. Y el país presentó un fuerte anticomunismo luego de 1941. La causa inmediata, o sea, lo que va a detonar el conflicto directamente, fue el proceso electoral del 28 de febrero de 1948. En este proceso se enfrentó Calderón Guardia contra Otilio Ulate. Por eso Otilio Ulate aparece como una de las figuras de la oposición y Calderón Guardia, bueno, como expresidente, tenía gente que lo seguía. El Tribunal Nacional Electoral declaró ganador a Ulate, pero la decisión fue impugnada por Calderón Guardia. Eso quiere decir que, que va a presentar una demanda para anular los comicios presidenciales acogido por el Congreso, que era de mayoría calderonista y comunista. ¿Por qué? Porque estaba acusando de fraude. Esto generó que existiera un clima de violencia y las confrontaciones partidarias hasta que ambos grupos, bueno, acordaron llegar a un acuerdo de nombrar presidente interino a Julio Ovares. Acuerdo que va a ser rechazado por Figueres, ya que había iniciado un levantamiento armado el 12 de marzo. Todo esto de 1948. Es así como la anulación de las elecciones de 1948 por parte del Congreso van a representar la causa inmediata del conflicto durante 5 semanas, donde se enfrentaron ambos bandos. El Ejército de Liberación Nacional, constituido por los sectores liberales y que después así se va a llamar el partido, fue creado por José Figueres y que va a derrotar rápidamente al obsoleto, porque la verdad es que el aparato militar que tenía Costa Rica era muy, muy pequeñito y las milicias del Partido Comunista pues tampoco eran muy importantes. Pese a eso hubo mucha muerte y mucha sangre derramada por ambos sectores. El conflicto va a finalizar el 12 de abril con el acuerdo de la Embajada de México, donde Figueres se comprometió a no tomar represalias contra los vencidos, cosa que no es cierto. Y ya que Figueres va a ilegalizar el Partido Comunista y va a movilizar a los cardenalistas del sector público y exilia a cientos de costarricenses. De forma resumida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Figueres gana el Ejército de Liberación Nacional, van a perseguir a los calderonistas. Calderón tiene que salir huyendo del país porque lo iban a matar. Él luego intentó entrar por Guanacaste para para retomar la guerra, pero esto no sucedió porque tampoco tenían los recursos, ni el capital humano, ni la gente para pelear. Y toda la gente que estaba de Calderón o los calderonistas que estaban dentro del gobierno o dentro de sectores del gobierno iban a ser casi que despedidos o movilizados. ¿Por qué? Porque entonces representaban amenazas para los intereses de Figueres. Por eso es que es absurdo nombrar a Figueres como un héroe para la paz, cuando él fue quien inició una guerra, porque los partidos políticos no se ponían de acuerdo para ver qué tan fidedignas o transparentes habían sido unas elecciones. Asimismo, Figueres llega a un acuerdo con Otilio Ulate para que durante 18 meses el país fuera dirigido por la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por el propio Figueres, como líder de la Junta de Transición que gobernó entre 1948 y 1949. Figueres realizó una serie de reformas que mostraron el compromiso de este con la democracia. Por ejemplo, y el más claro de todos,
fue la abolición del ejército, medida simbólica que cerró las vías hacia una futura militarización del país. Y esto fue una gran mentira que nos han contado durante todos estos años, de que por eso se habla también de Figueres como un héroe de la paz, porque Figueres va a abolir el ejército. Pero ¿qué es lo que significa realmente esto? Figueres estaba asegurando no tener una oposición bélica, no tener una oposición militar en caso de que le quisieran hacer un golpe de Estado. Figueres aseguró las condiciones para poder gobernar durante varios periodos, que eso fue lo que hizo, y para poder consolidarse como una figura política a partir de erradicar toda la fuerza militar que existía. Es importante la abolición del ejército, por supuesto. Esto va a representar que se pueda invertir en otros sectores, principalmente la educación, pero la verdad es que Figueres va a abolir el ejército porque era un cobarde, porque no quería que le hicieran lo mismo que él había hecho. Y por último, bueno, también va a impulsar la nacionalización bancaria y del sector energía. Va a presentar los aumentos a la transnacional bananera, la United Fruit Company, la UFCO, y va a mantener las reformas sociales, ya que él sabía que representaban un avance para los sectores sociales. Además, por último, va a convocar a una asamblea constituyente para que se redacte una nueva Carta Magna. Esta va a ser la Constitución Política de 1948. Por último, tenemos las consecuencias de esta guerra. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? La nueva Constitución de 1949, perdón, de la Constitución Política, y van a sentar las bases para un proyecto reformista inspirado en ideas socialdemócratas. Recuerden que Figueres tiene una ideología socialdemócrata y Calderón tiene una ideología social cristiana. Son similares en ciertas cosas, pero el socialdemócrata es más liberal. Sobre todo en lo que representa a la ampliación de las funciones económicas y sociales del Estado costarricense. Así surge una nueva noción del Estado. Tal modelo se va a conocer como el Estado interventor de la época en la historia costarricense, donde se promovió el desarrollo económico, el bienestar social y se incentivó a las condiciones adecuadas para la vida de toda la población. Ese Estado interventor es el abuelo, digamos, de la sociedad costarricense como nosotros tenemos ahorita. Y el papá va a ser el Estado benefactor, que lo vamos a ver en la próxima semana. Como resultado del conflicto, bueno, se generan una serie de cambios que vamos a conocer ahorita. El primero va a ser la nacionalización bancaria. Los bancos privados se hacen estatales con el fin de dar crédito e impulsar el desarrollo del país y, bueno, intervenir directamente en la economía. Y como ya le mencioné, segundo punto, la abolición del ejército, que impulsa la construcción de una cultura política civista, democrática, participativa, que utiliza el diálogo, respeta las instituciones, fortalece la participación y la decisión ciudadana. Como les digo, la abolición del ejército es un paso enorme y fue una muy buena idea en términos a futuro de lo que iba a representar el hecho de que Costa Rica no tenga un ejército. Pero las medidas o el origen de esta idea no necesariamente iban pensando en lo que repercute hoy en día con la no existencia, ¿verdad? De inexistencia de un partido, de un ejército. Y bueno, la Constitución Política de 1949 va a establecer algunas medidas importantes, porque muchas de las medidas que toma o muchas de las ideas de las que parte, bueno, es de la de 1870. Y los principales medidas van a ser el cambio en el equilibrio de los poderes, ya que se establecen las funciones de cada poder y para mantener una estabilidad en el gobierno, como la Constitución lo indica, con un sistema de frenos y contrapesos. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, legislativo, judicial. Se fundan o se crean instituciones autónomas que van a constituir instituciones con funciones sociales, económicas y culturales para descentralizar el poder y aplicar las funciones del gobierno. Por ejemplo, el ICE,
Recope, la Universidad de Costa Rica. Se establece el Tribunal Supremo de Elecciones, en la institución encargada de convocar y organizar y regular los procesos electorales. Se crea con el objetivo de garantizar la pureza de los procesos electorales, evitar el fraude, fortalecer la democracia y evitar la intervención de los poderes del Estado en los procesos electorales. Se incentiva la educación y el desarrollo del ámbito educativo con la declaración de la importancia de la educación primaria, secundaria y el financiamiento del Estado. Y por último, y una de las medidas más importantes en términos de equidad, se le otorgan los derechos políticos a las mujeres y se le reconoce como una ciudadana más, parte de cualquier proceso, además de que fortalece la igualdad y la participación de las mismas. Y eso sería toda la clase del día de